Sí. Bueno, mire, lo que yo le estaba comentando de que para que leer Hechos 10, es digamos, cuando Cornelio se le apareció un ángel. Vamos a leerlo. Había un hombre en Cesarea, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchos limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día y que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dijo: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tu limosna ha subido para memoria delante de Dios. Pare ahí. Eso lo de los limonas, eso no es exclusivo de la Iglesia Católica. Que cuando la palabra me dice de la limona y eso que son ofrendas, o es el diezmo, o qué es lo que es. No, limosna prácticamente Estamos hablando de que sí. eso desde el Antiguo Testamento, o Nuevo. No, estamos en el Nuevo Testamento. Eso es del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Tiempo de Jesús. Sí. Pero entonces... Yo pregunto, sí. me ha llamado la atención esa palabra limona. Por ejemplo, él dice, era un hombre piadoso y que ¿qué? ¿Daba limosna? Sí, daba buenas ofrendas. Cuando dice ofrenda, o sea que ofrendaba cuando iba a cierto lugar. Yeah. ¿Sí? Y daba limosna y le da... Los holocaustos ya se habían acabado ahí. Sí, sí, prácticamente. ¿No se mataban animales? No, no, prácticamente no. Entonces es la misma ofrenda. Sí. La misma limona, pregunto. Yo no sé. La misma limona, el Antiguo y Nuevo Testamento, era la misma ofrenda. Pues no sabe usted tampoco. Pues para mí que dice que daba limosna quiere decir que le daba al pueblo. Si era piadoso, le daba al pueblo, digamos, a los que... O sea, era una persona davidosa. Eso, correcto. ¿Sí? Eso es lo que... Entonces oraba todos los días y ayunaba. ¿Sí? Envía pues, el ángel le dijo, mire, envía pues ahora hombre a Jope. Y mire, ya va, perdón. Y mire que dice el ángel, su limón ha llegado, acaba de leer, ¿no? Sí. Dice. Sí, claro que hay sus oraciones y el limón ha subido. Sí. Y una oración, también, bueno, las limonas van unidas a la oración, porque por ejemplo, la honra y gloria sea para Dios, para Él, no para mí. Yo soy bastante davidoso en ese sentido, ¿verdad? Me gusta, por ejemplo, cuando veo una necesidad, pues yo tengo el don del servicio. La honra y gloria sea para Dios. La palabra dice que tu mano izquierda no es cierto, sí, lo que hace tu derecha, pero le estoy contando en forma de testimonio. Yo soy muy davidoso. Por ejemplo, tengo 10.000 o 5.000 pesos para llevar como limosna, como ofrenda o como diezmo, y hay una necesidad en la iglesia, por ejemplo, especialmente del pueblo venezolano, que aquí pasan pero en cantidad industrial. Yo saco esa plata y se la doy a esa persona. ¿Eso estará mal o le estoy quitando plata de eso? Pero eso yo lo estoy haciendo con mucha presión. Bueno, si usted, digamos, está sacando, por decir, bueno, la ofrenda es cuando usted recoge la ofrenda que se recoge, que eso es para el servicio, digamos, para pagar los servicios y el alquiler, los servicios del sitio donde está. No es la misma diezmo. No, diezmo no, es aparte. Sí, el diezmo es aparte. Entonces, si usted da, digamos, a las personas que van pasando, le da plata o le da cualquier cosa, eso se llama ser humanitario, o sea, el que le nace. Es una ofrenda. Que le da a usted, pero usted no es que... ¿Pero eso es ofrenda o no? No. ¿No es ofrenda? No. ¿No es una ofrenda de amor? Por ejemplo, yo veo, que aquí vienen los venezolanos, ¿no? Que la honra y gloria sea para mí, mi Señor me puso en mi familia, le prediqué la palabra y está ahí, son 5 personas de la misma familia. Cuando ellos bajan por cualquier motivo para ir a la iglesia o me buscan a mí, yo
yo cualquier cosita, por ejemplo, compro algo en la tienda, cuando salimos a las 10 de la mañana del culto, porque empezamos a las 8, yo le brindo un refresco o cualquier cosita ahí y se lo pago de mi bolsillo. ¿Eso no es una ofrenda de amor? Bueno, si usted lo ya quiere llamar, pues sí, sí, de ofrenda de amor, pero entonces, cuando nosotros estamos hablando de las cosas de Dios en la iglesia, ofrenda es la ofrenda que se pide, porque en la iglesia se da lo que son los diezmos, las ofrendas, las primicias no, porque las primicias son voluntarias. Esa es otra, con esa primicia ¿Cómo nació le sentido a la primicia? ¿Qué es una primicia? de lo primicia de lo que usted, digamos, lo primero que usted cosechó, por decir, usted crió un marrano y lo primero que le nació del marrano, pues se lo saca usted como primicia. Ya. ¿Sí? Pero eso nació en la ley, no nació en la gracia. Sí, eso son una ley de Moisés. Sí, eso nació en la ley. Por eso mismo, porque la primicia viene de primero, de los animales bonitos, de un pan, de una cosecha, de lo que sea. Cosecha, pero eso nació en la ley, eso no es obligatorio ahora en la gracia. Si usted lo quiere dar, ya es cosa suya. Pero ya eso es primicia. Sí, eso es primicia. Entonces, eso es lo que se da. De lo primero. Diezmos, ofrendas, primicias y los votos cuando se están haciendo para remodelación o construir una nueva capilla. Por ejemplo, están pidiendo plata para ponerle cerámica al segundo piso donde le dan las clases a los niños. Para eso. Sería una ofrenda. No, eso se llama votos. Dan una ofrenda para eso, pero llama votos. Dentro de los hieros pentecostales nunca he oído votos. Votos, dice, no han enseñado ahí, lo hacen son las personas que hacen votos matrimoniales, por ejemplo. Cumplimos 40, 20, 30 años de casados, vamos a hacer los votos. Eso es lo que comprometerse, eso es lo mismo, comprometerse. Entonces votos, digamos, por decir el caso de la mayoría que hasta la presente distingo, ¿qué va a hacer? Bueno, un voto, yo me comprometo a dar un voto mensual, por decir 50,000, ¿sí? Eso depende de la economía de cada persona, 10,000, 100,000, depende, ¿sí? Eso depende de las personas, depende de la economía de cada persona. Entonces, eso es lo que se hace, llamamos voto. Voto es comprometerse con ese voto mensual o quincenal, como usted lo quiera, ¿sí? Bueno, ahora me perdí dónde es que iba. ¿Dónde es que iba yo ahorita? Del centurión que Entonces, vio claramente una visión como de la hora novena del día y que el ángel de Dios entraba donde él estaba y les dijo, decía, Cornelio. Él mirándola fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y les dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire lo más importante en el versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene la casa junto al mar. Vea, junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. El Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios, oraba a Dios, ayunaba, daba limosna, da las ofrendas, ¿sí? Y vi al ángel, y el ángel le podría decir, mire, Pedro, sigue así, que ahí estás bien, ¿sí? Pero no le dijo así, manda a un hombre a Jope a venir a Simón Pedro, él te dirá lo que es necesario que haga. Entonces Pedro vino. Y dijo, ¿por qué me has hecho venir? Entonces le contó la historia que un ángel se le apareció como la hora novena del día. Yo creería que las 9 de la mañana, la novena es 9, porque me llama la atención eso también, que en estos días estuvimos leyendo en mi familia ahí, cuando el Espíritu Santo se le apareció
a los que estaban en el día de Pentecostés en la casa, y todos eran de distintos países y todos terminaron hablando la misma lengua, ¿verdad? No, la misma lengua no. O sea, Diferentes lenguas. eran Porque había más de 17 nacionalidades. nacionalidad y Sí. todos decían, pero ¿por qué este habla hebreo o no sé qué? ¿Y por qué nosotros lo entendemos? Sí. Entonces, Entonces le dijeron, sabemos que son nativos. Esos están borrachos. Eso. ¿Cómo que llaman eso? ¿Borrachos? ¿Cómo es? Sí, está lleno de mosto, quiere decir que estaban borrachos. Entonces Pedro se paró y le dijo que estos no estaban borrachos como vosotros pensáis. Les digo, Sí. ¿sí? Entonces le explicó. Entonces le dijo cuál era el plan de salvación. Entonces cuando ellos dijeron, se sintieron adoloridos, se sintieron Ahí fue culpables. cuando llega el Espíritu Santo bajó por primera vez, ¿verdad? Sí, claro, sí, señor. Sí. Entonces, el ángel le dijo, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Y usted le llama la atención de que no eran Un ella ángel. ha dicho? Sí. ¿Acaso los ángeles no son enviados? Correcto. Porque él tenía que, bueno, porque él no tenía Es que esa eso es lo que orden. tenemos que analizar Él nosotros. no tenía esa orden. Fue enviado. La gran mayoría de los ángeles cuando se han presentado, ¿verdad? Vienen, se presentan con órdenes precisas. Por ejemplo, cuando desapareció el cuerpo de Jesús, ellos dos se le pusieron al frente de la tumba y le dijeron, mujeres, ¿a quién están buscando? Y le dio la información precisa, ¿verdad? Las mujeres estaban asustadas, ¿no? Y creyeron que eran dos guardias, pero eran en realidad dos ángeles que daban brillo, dice la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos traían una razón específica para explicarle a ellos. Sí, Y sí. ahí no, Es ahí que no, porque ahí, por ejemplo, dice la Biblia, dice la palabra, que el ángel le dijo, vaya donde Pedro para que Pedro le explique. Entonces Pedro dice, pero ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? sí. Entonces Pedro, ¿por qué me ha hecho venir? Entonces le contó la historia. Entonces, Pedro, antes de Pedro de venir ahí, él recibió una visión de Dios. Cuando le bajó una estación de cuadrúpedos, dijo, mata y coma a Pedro. Dijo, no señor, cosa inmunda no como, no hay comida. Se lo repitió por 3 veces. Sí, cosa inmunda nunca he comido. Y te dice, no llame inmundo lo que Dios limpió. ¿Por qué? Bueno, me llama la atención. Y ahí, entonces, ¿por qué dicen esto? ¿Cuál es la enseñanza ahí? Que Pedro no quería comer. Sí, lo que pasa es que Pedro tenía el complejo de que el evangelio, la salvación era para el pueblo de Israel. ¿Sí? El resto, Y que los gentiles era leña para el fuego, prácticamente. que prácticamente tenían que cumplir las leyes de Moisés, porque yo era mosaico, Sí, por eso 100%. tenía ese complejo, tenían 100% Sí. esa. porque la salvación vino es para Israel. Me llama la atención también que ahí cerca también está la mujer samaritana cuando Jesús le pide agua y le dice, ¿y cómo usted siendo judío está hablando de una mujer samaritana? Ajá. ¿Por qué era que no se... Porque entre samaritano y judío no se llevaban bien. ¿No? No. Entonces, por medio de esa mujer, los samaritanos le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, Fue cuando le dijo, Manda. aparecido alguien, un profeta Sí. que me ha dicho que Ajá. yo soy hijo marido. eso, no, correcto. no es el mío. Ajá. Ah, Entonces me ha dicho la verdad, me ha dicho todo. Entonces quiere decir que, entonces, y le creyeron. y le creyeron. Le creyeron. Entonces el punto es que a mí me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque el ángel le dijo, haz venir a Pedro y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y Pedro le explicó, ¿sí? Entonces en el capítulo prácticamente, en el 34, y aquí dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todas naciones se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Sí? No dice de alguno, de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Jerusalén, desde Galilea, después del bautismo de Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Bueno, eso sigue siendo largo, se sigue explicando. Pero ¿cuál es la enseñanza en sí? La enseñanza en sí es que es de donde se está hablando de que, donde Pedro, venga, vamos a completarlo para que usted entienda. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron y colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Nosotros y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, que Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibieran perdón de pecado por su nombre. ¿Sí? Bueno. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Ah, pero ahí ya estaban ahí estaban en la aposento alto. No. Porque ese que es el discurso de Pedro, el Sí. título, como que dice el discurso, el primer El primer discurso de Pedro es en Hechos 2. pero ahí no es. Aquí estamos en Hechos 10. Aquí estamos en la conversión de Cornelio. Ah, ya. ¿Sí? Pero ya había pasado el primer Sí. discurso. Más adelantico está él, ¿no? Sí. El primer discurso. Nosotros lo leímos hace poco. Entonces vea, porque los oímos que hablaban en lenguas y que maravillaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vea, lo importante está en el 48, el versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces les rogasen que se quedasen por algunos días. ¿Sí? Solamente esto, a él no le preguntaba, ¿eres casado? ¿Eres soltero? ¿Estás en pecado o no estás en pecado? Lo único requisito era que creyera en el Señor Jesús. Entonces yo digo, ¿por qué de repente la iglesia cuando usted asiste hace lo mismo? ¿Por qué a la gente tienen que ponerle miles de trabas para bautizarse? ¿Por qué tienen que meterse con que si eres divorciado, eres casado, eres concubinato, que fue que no le, por ejemplo en la iglesia ahorita donde yo me congrego, ahí no permiten que una persona sin ser casada se pueda bautizar? Claro. Y a ellos le pregunto.